más cursos. Bueno, vamos a lo que hoy nos convoca. En este ciclo Genios Rupturista, evidentemente vamos a incluir también las visiones desde la economía, no solamente a Adam Smith hoy día, sino que más adelante, en noviembre, vamos a tener también a Marx, pero en gran medida las visiones desde la economía se van a deber todas a Adam Smith. Adam Smith es un gran rupturista y merece estar en este ciclo sin lugar a duda. Hoy día muchos lo vinculan básicamente y lo atacan planteando de que era un hombre insensible y que de alguna forma, es más, cuando lo pusimos en Instagram, varias personas hicieron comentarios negativos, y eso es básicamente de personas que no lo han leído y no lo entienden y no lo comprenden, porque ninguna de las acusaciones que se les hacen tienen realmente asidero para una figura como Adam Smith. Es más, el libro La riqueza de las naciones, un libro básicamente de sentido común en muchos aspectos. Y sí, tiene una gran preocupación social, mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Y es más, podríamos decir que incluso no es desde ya no es un liberalismo descarnado como tratan de presentarlo, y eso es parte de la caricatura. Y para poder desmantelar esas caricaturas es necesario poder conocer los contextos y cómo situamos a nuestro personaje. Desde ya ahí está presente cada vez que uno viaja a Inglaterra en uno de los billetes más comunes, el de 20 libras. Y merece estar ahí porque efectivamente va a ser él en gran medida el que va a dignificar teóricamente una actividad humana esencial. ¿Qué es el comercio? Desde ya, y por lo tanto también va a establecer la importancia y la necesidad de tener medios de cambio como el dinero, y por lo tanto merece estar sin lugar a duda presente en los billetes hasta el día de hoy. Obviamente que no solamente los pounds, bueno, también hay versiones, el pound es una sola moneda, pero los escoceses hacen su propia moneda, y independiente que Adam Smith, siendo escocés, está en la moneda, digamos, inglesa, cuando uno llega a Escocia aparece con otro semblante, ¿ya? Y por lo tanto con las versiones propias. ¿Ya? Y eso sucede también cuando uno viaja en Irlanda del Norte, también los pounds tienen otros personajes, y eso es parte de esa unidad dentro de la diversidad. También ha sido recordado, obviamente, en Estados Unidos va a tener una influencia muy importante, y eso principalmente porque la Ilustración escocesa, que es un movimiento en el que él está inserto, va a ser un movimiento que se va a extrapolar y se va a exportar, y principalmente va a exportarse a lo que va a ser la nueva, en el fondo, la creación de los Estados Unidos de Norteamérica, pero no solamente Estados Unidos, porque el producto de mayor exportación de Escocia en la historia han sido escoceses. La gran diáspora escocesa es una diáspora comercial que va a tener que ver con esta visión de mundo. Bueno, nuestro personaje nace en Kirkcaldy, en Escocia, en 1723. Y Kirkcaldy es un pueblo relativamente pequeño, cercano a Edimburgo, está en el fondo en la entrada del Fife, en el fondo está en este mismo sector. Escocia no es un lugar que tenga gran cantidad de habitantes en general, como nación hasta el día de hoy, y tiene pocas ciudades grandes, por lo tanto Kirkcaldy es un lugar pequeño. Poco sabemos de su infancia, sabemos que era hijo de un oficial de aduana, también llamado Adam Smith, que habría muerto antes de que él naciese, por lo tanto es un hijo póstumo, y de Margaret Douglas, que era una joven viuda, básicamente con este hijo. No sabemos prácticamente nada, y la mayoría de sus biógrafos definen que la infancia es bastante poco conocida. Hay algunos que han adjudicado esta historia que no está completamente ratificada, pero algunos plantean que a los 4 años habría sido raptado por una banda de gitanos y salvado por un tío, ¿ya? Pero no es una historia que se tenga certeza de que haya sido así, pero básicamente la historia más, podríamos decir, sabrosa de la vida de Adam Smith. La vida de Adam Smith es una vida bastante simple en muchos aspectos. Va a ser un poco menos simple que probablemente la vida de un Immanuel Kant. Un Immanuel Kant que es un hombre que va a cambiar definitivamente la filosofía,
Es un hombre que va a vivir toda su vida en su pueblo y que su vida se va a de alguna manera circunscribir en torno a la universidad y su casa. Adam Smith va a tener algunos más movimientos, pero no es una vida que sea fascinante en lo personal. ¿Ya? Va a ir al colegio en Kirkcaldy, aquí sí que aquí este es el colegio que además establece que aquí estuvo Adam Smith, hoy día en su ciudad natal, evidentemente se lo honra, y hay un museo, digamos un centro de Adam Smith, donde se reciben, y un poco es lo más importante, parte del turismo que tiene esta ciudad, tiene que ver con la vida de Adam Smith. Y a los 14 años, se va a ir a la Universidad de Glasgow, ¿ya? Y va a estudiar, y su vida básicamente va a estar vinculada a las universidades. Primero, en el fondo, va a estar en Glasgow, posteriormente va a estar vinculado a la ciudad de Edimburgo, y luego nuevamente va a volver a la Universidad de Glasgow. ¿Ya? Y hay que comprender que Glasgow era una ciudad importante, una ciudad grande, es probablemente, bueno, la ciudad más grande de Escocia, independiente que Edimburgo sea la ciudad, son las ciudades más importantes, pero Glasgow es una ciudad industrial y es una ciudad que va a ser la punta de la vanguardia de los cambios que va a estar viviendo Escocia en esos minutos. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí es muy importante entender que Adam Smith va a ser un observador de su tiempo, va a ser fruto del desarrollo histórico de Escocia y va a comprender que eso es así, ¿ya? Y que de alguna manera él posteriormente cuando escribe La riqueza de las naciones, que es su obra más conocida, que no es necesariamente tampoco la más importante o solamente ella la importante, porque vamos a hablar de también la teoría de los sentimientos morales, que a mi juicio van las dos juntas y que hay que para comprender a Smith hay que comprender la totalidad. Pero él va a entender que un economista, porque en el fondo él va a ser profesor de ética, él no va a ser profesor de economía, eso no quiere decir que no enseñase economía, desde la ética va a enseñar economía. Pero la economía no va a tener no va a ser en el fondo una disciplina separada, sino la primera cátedra de economía sola va a ser de 1901, por lo tanto, el padre de la economía moderna, podríamos decir, no era profesor de economía. La filosofía es la madre de toda la ciencia y la economía estaba dentro digamos, de ella. Y él va a comprender que para poder enseñar economía, para poder enseñar ética, es necesario conocer la historia. Él va a ser un estudioso de la historia y un observador de las cosas que suceden y cómo el mundo funciona. Va a ser un gran observador. Y eso es lo que hay que comprender, que él va a llegar a una ciudad gigantesca, una ciudad que es la más grande de Escocia, una ciudad donde están produciéndose grandes cambios, y va a comenzar a observar esos cambios. Y precisamente Adam Smith es un hombre de su tiempo, pero un hombre que fue capaz de vislumbrar los cambios que se estaban produciendo en su tiempo. Y para poder entender un poco qué cambios hay, voy a tener que retroceder un poco en la historia para poder explicar la historia, por una parte, inglesa y la historia escocesa, y cómo estas historias se van a ir entrelazando y cómo ciertos cambios van a ir sucediendo que van a permitir a Adam Smith visualizar esto que de alguna manera va a llevar a crear su obra La riqueza de las naciones y a plantear lo que va a ser lo que hoy día podríamos decir la economía moderna. Lo primero que hay que decir es que Inglaterra desde Isabel I, mañana vamos a tratar a Isabel I, va a tener grandes cambios. Este cuadro ya dice muchísimo. Este cuadro es uno de los tantos, Gloriana, ella se va a hacer pintar en múltiples ocasiones y esta va a ser su decisión política. Ella es gloriosa, no solamente en su atuendo, mostrándose esta vestimenta inmensamente ornamentada, con este collar isabelino que además podríamos decir exalta su importancia, no necesariamente su belleza, porque no era precisamente ahí, y vemos que tiene la mano sobre el mundo, y precisamente en las ventanas de atrás vemos cómo viene la Invencible Armada a atacarla, digamos, España era el gran enemigo, y en la otra ventana vemos cómo la Invencible Armada queda destruida. Bueno, este cuadro de Gloriana evidentemente muestra el inicio de un cambio para lo que es Inglaterra.
Ese cambio es, después de lograr salvar esta invasión española, van a iniciar, igual que hoy día, una guerra comercial. Y esa guerra comercial va a hacer que Felipe II le cierre el puerto de Amberes, que era el puerto más importante digamos, de Europa, y por lo tanto Isabel decida que ella necesita ser autosuficiente y va a comenzar a abrir nuevos puertos y a crear las llamadas compañías comerciales. ¿Ya? Estas compañías comerciales tienen que, en el fondo, moverse y desarrollar el comercio en distintas rutas. Va a crear la Compañía de las Indias Orientales, que va a tener una gran importancia posteriormente y que Adam Smith después se va a referir a esa compañía de un modo bastante negativo, a él no le va a gustar. Adam Smith es totalmente contrario a los monopolios. Él considera que los monopolios, que es la libertad del mercado el que favorece a las personas, y no los monopolios, y menos cuando los poderosos logran, de alguna manera, lograr leyes para su favor, porque esas leyes no son a favor de las personas, solamente en la libertad se puede lograr que haya, en el fondo, un beneficio para toda la sociedad. Y por lo tanto, esta Compañía de las Indias Orientales se va a fundar aquí, la Compañía de las Indias Occidentales, que van a comerciar con América, donde había monopolio comercial y que tenían que, en el fondo, abrir estos mercados a través de patentes de corso, es decir, corsarios, piratas, dados con licencia por parte del gobierno. La Compañía del Levante, la Compañía del Mar Blanco, básicamente Inglaterra se va a abrir al mundo, y al abrirse al mundo va a comenzar a cambiar. Y efectivamente esta situación que realiza Isabel es lo que va a permitir que se plantee ya en su gobierno, y como ella lo dice, we live in a splendid isolation. Vivimos en un aislamiento espléndido. Y esto va a traer bienestar, y va a traer bienestar precisamente, se va a manifestar, bueno, en todo el reino, pero Londres se va a ver evidentemente como mercado, porque Londres nunca va a ser, ni ahora ni después, cuando venga la revolución industrial, no va a ser una ciudad industrial. Londres va a ser un gran mercado desde donde se reparte el comercio a digamos, a todo el reino y más allá a nivel del mundo. ¿Ya? Y por lo tanto, este Londres pujante por el comercio es lo que explica además un Londres que va a tener un auge en digamos, en lo cultural, es el Londres de Shakespeare, es la época de Shakespeare. Shakespeare nació en ese momento de grandes cambios que van a llevar a cambiar, básicamente, podríamos decir, la posición de este reino menor, que era Inglaterra, en el concierto europeo. A esto hay que agregar que van a venir otros cambios, que van a venir posteriormente, el racionalismo, que va a concentrar básicamente todo desde el hombre, va a plantear que el hombre es el que posee la razón y que es la razón la que por una parte crea la realidad, como plantea el propio René Descartes. Y por otro lado, el movimiento científico desde la inducción, que ahora vamos a hablar de empirismo y por eso lo voy a mencionar, va a plantear que de alguna manera el hombre está llamado a instaurar el imperio del hombre en el mundo, a dominar, a controlar la naturaleza. Francis Bacon es precisamente de la época de Isabel I, donde comienzan a darse también esta, digamos, la generación siguiente, porque era hijo del guardián del sello de Isabel I, y comienzan a generarse todos estos cambios. Y la visión de mundo comienza a cambiar de Dios con el compás creando el mundo a, podríamos decir, esta es la imagen que vimos cuando hablamos de Newton, Adán, Newton es el concepto que hace aquí William Blake, con el compás creando el mundo. Es importante comprender que el racionalismo va a llevar a medir, a controlar, a dominar, y Newton es parte de ese proceso que evidentemente lleva a esta visión y a este control. Y esto también se va a manifestar en política, y esto va a ser importante que lo tengamos en cuenta para nuestra figura, donde va a surgir la política moderna que tiene detrás el concepto de la soberanía popular. Es decir, el soberano es el hombre. El hombre es el que tiene el poder, es el hombre el que hace un pacto social y elige un tipo de gobierno. Y aquí van a haber dos visiones que van a estar en contraste y que precisamente están cuajándose en el tiempo de Adam Smith. Por una parte, John Locke va a plantear que el hombre es sujeto de derechos, esos derechos son a la vida, a la libertad,
y en el fondo la propiedad, él dice que la propiedad de hecho es el primer derecho, y que esto nadie puede pasar a llevarlo, y por lo tanto se hace un pacto, se elige un gobierno que debe ser pequeño, porque si el gobierno fuera grande, intentaría pasar a llevar de alguna manera esos derechos. Y por otro lado está Jean-Jacques Rousseau, que plantea que el hombre es bueno en el estado de naturaleza, pero que era un bon sauvage, que era un nómade, y que va a considerar que cuando el hombre se sedentariza y comienza a acumular, comienzan los problemas. Él plantea que la propiedad es el origen de todos los males porque genera la desigualdad. Y lo que él plantea es que se hace un contrato social donde se elige un Estado grande y que ese Estado es el único capaz de devolver la bondad perdida, el único capaz de redistribuir. Entonces, básicamente vamos a tener dos visiones de mundo. Una visión que cree en el individuo por sobre el Estado y otra visión que cree en el Estado por sobre el individuo. Y aquí para efectos de Adam Smith también es importante mencionar que el primer pactista, que es anterior, es Hobbes, y Hobbes básicamente plantea al revés, dice que el hombre en estado de naturaleza es malo, que los hombres son egoístas. Ese punto es interesante recogerlo porque eso va a marcar de alguna manera a, podríamos decir, a estas generaciones, y Adam Smith va a corregir la visión del egoísmo, entendiendo el egoísmo de un modo distinto a cómo lo va a plantear en el fondo Hobbes. Dejo eso sobre la mesa porque lo voy a volver a tomar en un rato más. Pero sin duda, estas teorías políticas de la construcción del Estado y de la sociedad van a estar sobre la mesa en el periodo de Adam Smith. A esto hay que agregarle, además, y aquí hay algo importante que va a definir el por qué Escocia va a decidir tomar la visión, porque aquí teníamos las dos visiones, individuo-Estado, considerando que Locke considera que el individuo es más importante que el Estado, y además considera que la libertad es más importante que la igualdad. Y en el caso de Rousseau considera que el Estado es más importante que el individuo y que la igualdad es más importante que la libertad. Dicho eso, la tradición libertaria de Escocia era algo que había calado muy profundo. Desde ya Escocia había luchado su vida entera por la libertad política, por no ser en el fondo un underlord, un señor debajo, vasallo de Inglaterra. La pugna entre Inglaterra y Escocia va a comenzar muy temprano, cuando recién Inglaterra se constituye, es decir, desde el reinado de Wessex, digamos, de Athelstan. Athelstan va a ser el primero en que intenta ir hacia el norte, más allá del muro de Adriano. Y esa historia va a tener puntos álgidos, como el momento de Eduardo I, de los Plantagenet, que va a quitarle en el fondo la piedra del destino a Escocia, que va a humillar al rey de Escocia y que se va a producir un vacío de poder en Escocia que va a permitir, a través de la figura de William Wallace, ¿no es cierto?, recuperar y ganar tiempo, y aquí es muy importante, los teólogos, y esto va a tener que ver con lo que vamos a ver después con Adam Smith, los teólogos escoceses, específicamente Dan Scotto, van a plantear la idea de que cuando se produce el vacío del poder, el poder vuelve al pueblo, y esto es muy temprano, esto es muy anterior a lo que estábamos mencionando, estamos hablando del siglo XIII, básicamente, XIV, ¿ya? Y vamos a ver que efectivamente va a decir Dan Scotto que en el fondo el poder vuelve y ellos pueden elegir a un rey. Y eso va a permitir que aparezca la figura, o más bien se tome la decisión política desde la iglesia de nombrar a Robert de Bruce, y Robert de Bruce finalmente va a lograr, después de un largo tiempo, imponerse sobre los ingleses, no ya con Eduardo I, sino que con Eduardo II va a ganar la batalla de Bannockburn y va a lograr la independencia de Escocia. ¿Ya? Esta independencia que va a durar un tiempo y que va a seguir teniendo el conflicto con Inglaterra. La historia de Escocia siempre va a ser una historia en conflicto con Inglaterra. Pero también hay que decir que desde los Estuardo, que van a llegar, va a comenzar un problema dentro de Escocia. Se van a generar fracturas de visión de mundo dentro de Escocia. Una parte de Escocia, que son los Lowlands, van a ser más partidarios de un mundo más europeo y más ligado en cierta forma hacia lo que es
Inglaterra, y el mundo de las islas, que van a ser en el fondo un mundo gaélico, un mundo muy distinto, y este contraste va a generar lo que hoy día nosotros pensamos que es geográfico, pero que en realidad es histórico. Entonces, Escocia va a tratar de vincularse más desde los estuardos con el continente, y por lo tanto las ideas de lo que llamamos el llamado renacimiento van a también empezar a llegar a Escocia. Y no solamente van a llegar esas ideas, sino que va a llegar la reforma. Y la reforma va a traer consigo, en el fondo, un reformador que va a ser John Knox, que va a creer en la libre interpretación de la escritura, por una parte, y algo muy importante para Escocia posterior, que al insistir en esta libre interpretación de las escrituras, va a insistir en la necesidad de una educación. La reforma en Escocia va a ser una reforma de corte calvinista, tremendamente dramática y bastante poco libre en ese sentido de la libertad individual, del libre albedrío, pero va a dar un cimiento educativo que va a cuajar posteriormente en Escocia, en lo que va a ser en la época de Adam Smith, en la llamada Ilustración escocesa. Por otro lado, la muerte de Isabel I, los estuardos van a ser reyes, de alguna manera, no solamente de Escocia. Jacobo VI se va a convertir en Jacobo I de Inglaterra, y se va a iniciar un proceso de unión que va a llevar hasta 1707, en el momento en que ya se unen los reinos, pero es un proceso que se inicia desde James y que culmina ya con la reina Ana, donde se logra esta unión. Ahora, James además va a ser la Biblia, va a culminar en el fondo el proceso de reforma. Y con él inician los estuardos, y los estuardos van a tener sendos problemas. Y aquí es importante comprender que esta historia anterior sí es importante para nuestra figura, básicamente porque durante el régimen de los estuardos se va a producir la guerra civil, y la guerra civil es una guerra que es, sí, política, pero es principalmente religiosa. Van a haber conflictos entre Escocia, básicamente cuando Carlos I quiere imponer ciertos obispos, va a instaurarse primero lo que se llama la guerra de los obispos, y de la guerra de los obispos en Escocia se va a pasar a lo que va a ser posteriormente la guerra civil. Y esta guerra civil, que va a extenderse y que va a tener en el fondo dos fases, va a culminar con el ascenso desde el bando del Parlamento, que eran puritanos, que eran reformados y que comulgaban con este mundo escocés, de Oliver Cromwell. Y Oliver Cromwell va a gobernar como un rey sin corona, va a terminar, bueno, matando al rey, aboliendo la monarquía, pero a su muerte va a venir la restauración. Y la restauración de Carlos II va a tratar de volver a plantar políticamente y en relato la monarquía. Esto es lo que vimos en el periodo de Christopher Wren. Christopher Wren es parte de la reconstrucción de Londres con un sentido político de volver a plantear la restauración en ese minuto. Y durante la restauración, que es justo el momento previo a Adam Smith, se producen grandes cambios, ¿ya? Y aquí vamos a tener que, desde Escocia, una figura que se llama John Law, ya que va a nacer en Edimburgo en 1671, va a tener una condena y se va a ir a Ámsterdam, y va a llegar a Ámsterdam, y donde Holanda había generado grandes innovaciones financieras. O sea, justamente previo a Adam Smith se van a generar estas innovaciones financieras que vienen desde Ámsterdam, donde este escocés, John Law, va a ir a Ámsterdam y va a empaparse de estas ideas. Ámsterdam va a ser la primera en crear el primer banco central, que va a ser tremendamente importante para las innovaciones que van a venir posteriormente, y desde Ámsterdam esta idea se va a ir extrapolando. Y a través de la figura de Law van a penetrar en otros lugares. Además, Ámsterdam había creado una compañía, igual que las inglesas, pero la diferencia con las compañías inglesas es que la compañía de las Indias Orientales holandesa había decidido dividir la compañía en particens, en acciones, ¿ya? Y estas particens se vendían a las personas, ¿ya? Y por lo tanto había generado este comercio, este monopolio del comercio en el fondo mundial a través de la ruta digamos, del Cabo. Es más, esto explica el que los holandeses comiencen e instalen una colonia en el Cabo. Entonces, comienza a surgir
un nuevo mercado que va a ser el mercado de los valores. Ahora, John Law se va a ir a Francia, este escocés que había ido a Ámsterdam, que había aprendido los instrumentos financieros en Ámsterdam, se va a ir a Francia y va a crear para el gobierno de Luis XIV lo que va a ser la banca general. Y va a tener la genial idea y de hecho él va a ser el creador de lo que va a ser el mercado de los bonos, de convertir la deuda, porque el gran problema del reino francés es que tenía una deuda enorme, entonces convertir la deuda en acciones. ¿Ya? Y efectivamente esto va a tener un éxito impresionante y va a ser John Law el que crea por primera vez el concepto de los millonnaires. Millonnaire es una palabra en francés que se extrapola digamos, a todos los idiomas sin traducir. Y él se va a convertir en el hombre más millonario de Francia de la época de Luis XIV, al punto de que toda la zona, la Place Vendôme, era todo parte y propiedad de John Law. ¿Ya? Y él va a crear además, el gran problema de John Law es que lo hizo muy bien, pero no supo cuándo parar. Y él va a crear más compañías, y se le va a ocurrir crear esta compañía de Mississippi, esto va a implicar la fundación de New Orleans, y va a prometer el paraíso en el Nuevo Mundo, y la verdad es que eran unos pantanos infestos, donde además va a mandar gente a vivir, y esa gente se va a enfermar y se van a morir, pero va a vender esta compañía, y las acciones se van a transar, miren esta caricatura de la época, literalmente todos se van a hacer millonarios, porque las acciones van a subir, y van a subir, y efectivamente todos van a comenzar a invertir en la bolsa. Así que efectivamente este va a ser el inicio de un nuevo tipo de mercado que va a llevar a la primera burbuja bursátil. O sea, justo antes de Adam Smith se produce primero este reventón de la compañía de Mississippi. Pero esto que sucedió en Francia va a suceder también en Inglaterra. O sea, justamente después de la compañía de Mississippi va a aparecer la figura de John Blunt, y John Blunt también va a crear una compañía que va a ser la compañía que controlaba el comercio con Sudamérica, que era los Mares del Sur, y esta compañía, los Mares del Sur, también va a tener un reventón de una burbuja, y esto va a implicar que se hagan legislaciones en contra, digamos, de estas transacciones en las bolsas de las nuevas compañías. Entonces, estos cambios financieros, precisamente, y ajustes financieros, se estaban dando en el periodo justo anterior. ¿Ya? También se va a crear en este periodo, en el fondo, el primer banco en Inglaterra, el Banco Central, y también el primer banco de Escocia. Y todas estas acciones, podríamos decir, financieras, van a comenzar a cambiar el pelo, podríamos decir, a nivel mundial, digamos, del mundo financiero en general, y también a incrementar las posibilidades comerciales. También va a haber un intento de una compañía en Escocia, así que eso es más cercano aún, que va a ser la compañía del Golfo de Darien, y que va a ser un desastre, también va a ser otro desastre más, así que en este comienzo va a haber intentos que no van a ir en el fondo, digamos, van a ser tan buenos, pero van a crear las bases de lo que va a ser la posibilidad de crear un imperio comercial posteriormente. Otra cosa importante de comprender, justo previo a Adam Smith, y también una de las cosas que tiene relación con las posturas que van a tomar posteriormente, es que a la muerte de Carlos II, el que había restaurado la monarquía en Inglaterra y Escocia, pues las coronas en el fondo todavía no había unión, pero era la misma corona, en el fondo era el rey de los dos lugares, va a asumir Jacobo, en el fondo segundo, James II, y James II era católico, y esto va a provocar problemas, porque cuando él tiene un hijo, esto va a provocar que consideran que él no puede gobernar, y se va a producir un evento que se conoce como la Revolución Gloriosa en 1688. Y van a sacar al rey, que era James II, van a llamar a la hija, que era Mary, que estaba casada con Willem of Orange, que era un holandés, por lo tanto, las importaciones de todas las visiones financieras van a incrementarse también en Inglaterra, y esto va a implicar que James se vaya primero a Irlanda para conseguir ayuda. Esto va a provocar las guerras wilhelmitas, porque William of Orange va a invadir Irlanda, y por lo tanto James se va a ir a Escocia, y va a convencer a los escoceses de que lo apoyen. Y esto va a generar un movimiento que se van a llamar los jacobitas.
¿Y por qué los escoceses lo van a apoyar? Entendemos que los escoceses habían tenido una reforma y por lo tanto eran presbiterianos, este rey era católico, pero básicamente lo que proponía James era en el fondo ciertas mejoras económicas para los escoceses. Esta idea de que había dos coronas no le daba libertad para el comercio a los escoceses. O sea, un escocés, si tenía negocios en Londres y compraba una casa, no podía heredar, las leyes eran distintas para los ingleses que para los escoceses. Entonces, básicamente, los jacobitas proponían también ciertas cosas económicas que va a hacer que los escoceses decían apoyar principalmente a Jacobo II o James II. Ahora, la Revolución Gloriosa va a prometer libertades, pero evidentemente que estas libertades no le van a venir también a los escoceses y por eso los escoceses se van a cuadrar con la causa jacobita. ¿Ya? Y comprendamos que esta situación va a mantenerse y finalmente vamos a ver cómo van a ser los escoceses los que van a empezar a presionar porque necesitaban una unión política real, porque eso les iba a poder permitir tener igualdad ante la ley entre escoceses y ingleses, y eso va a presionar finalmente para que se logre lo que va a ser la unión. Así que la unión política entre, en el fondo, Inglaterra y Escocia, va a ser una demanda principalmente desde Escocia. Eso es bien importante entenderlo y conocerlo. Ahora, todo el tema de los jacobitas va a generar una ruptura dentro digamos, de Escocia, a la muerte de James, su hijo, que era llamado Francis Edward, era llamado el Pretender. Este Pretender tenía el apoyo de Francia, pero cuando Luis XIV decide inmiscuirse en los temas españoles y poner a su nieto ahí, le encarga a su nieto que sea el que se encargue digamos, de esta situación, y eso va a quitarle en el fondo la fuerza al movimiento jacobita. Pero el movimiento jacobita va a tener una división dentro de los escoceses, una especie, podríamos decir, de guerra civil. La matanza de Glencoe es parte de esa historia entre los Campbell y los MacDonald, una matanza que todavía los escoceses recuerdan, que es parte de esta, digamos, de esta historia de división. Ahí está rememorado en los Highlands esta historia. ¿Ya? Pero esto también se va a mantener y comprendamos que Francia va a apoyar constantemente, va a ser el pariente de Winston Churchill, John Churchill, que es el primer duque de Marlborough, el que va a terminar con este joven pretendiente, y después de eso la causa jacobita se va a ir diluyendo principalmente porque Luis XIV deja de darle el apoyo en forma directa, ¿ya? Y eso va a implicar que posteriormente la causa se mantiene, James Francis Stuart se va a casar y va a tener en el fondo un hijo, y ese hijo va a ser el último intento, el famoso Pony Prince Charlie, que se llamaba en realidad Charles Edwards Louis John Casimir Sylvester Severino María Stuart, obviamente, que va a intentar por última vez tomar el gobierno digamos, Escocia, para tomarse el gobierno, recuperar Inglaterra, si eso era la idea. Y estos grupos van a ser diezmados finalmente en la famosa batalla de Culloden en 1746. Así que todo esto es justamente previo a lo que estamos viendo y precisamente estas marcas van a estar en el camino. Y después de la batalla de Culloden, vamos a ver que se pierde esta posibilidad y los Highlands quedan totalmente derrotados y bastante castigados por parte del gobierno inglés. Así que por una parte va a estar el castigo que les va a prohibir hablar el gaélico, y eso va a implicar que esta Escocia fraccionada, que tenía dos mundos, finalmente tenga que unificarse a través incluso del fondo de limpiar de los famosos clearance de las tierras en el fondo y que políticamente sea ocupada. Y esto va a dar la posibilidad ahora con la unión ya establecida a que los escoceses se empiecen a dedicar principalmente al comercio. Y esto va a ser la época en Glasgow de los llamados Tobacco Lords. Los Tobacco Lords van a ser en el fondo gente dedicada al comercio, que van a transar principalmente tabaco en la bolsa en Escocia y en otros lugares, y vamos a ver cómo también ellos van a tener un comercio doble,
y esto va a implicar que la ciudad de Glasgow justamente crezca, que el comercio comience a florecer y que los barcos vayan llenos. Van a preocuparse de que el comercio sea redondo, es decir, vayan los barcos llenos hacia el Nuevo Mundo y vuelvan llenos de tabaco. Y los van a llevar llenos hacia el Nuevo Mundo, específicamente desde el comercio de esclavos. Ya, los escoceses van a ser gran parte los grandes esclavistas de este minuto. Y los tobacco lords van a ser inmensamente millonarios. Para que se hagan una idea, el señor Glassford, que es uno de los tobacco lords, tenía una renta anual de 500.000 pounds al año. Y si nosotros lo comparamos con lo que nos cuenta a comienzo del siglo XIX, ¿no es cierto? Nos cuenta Jane Austen, nos presenta a Mr. Darcy y dice que Mr. Darcy tiene una renta de 10.000 pounds al año. Así que los tobacco lords eran inmensamente millonarios, ¿ya? Y aquí van a haber varias familias que van a estar en torno a esto. Así que por una parte tenemos la prosperidad económica. Y por otro lado vamos a tener que en Escocia, posterior a Culloden, se va a dar un movimiento que es la llamada Ilustración escocesa. Y en esta Ilustración escocesa, aquí vemos, esto es parte del hall, en el fondo, digamos, de Escocia, donde está parte de su historia, y aquí está Adam Smith al lado de Hume, ¿ya? Y aquí aparecen varios personajes más de este momento, ¿ya? Escocia va a tener un movimiento de una ilustración que va a ser distinta a la ilustración francesa, que van a tener puntos de comunión, pero van a tener puntos de diversidad profunda. Y esta ilustración escocesa va a ser parte del movimiento en que vamos a encontrar a nuestra figura de Adam Smith. ¿Ya? Aquí esto dice la ilustración escocesa, cómo los escoceses inventaron el mundo moderno, ¿ya? Y vemos que mucho hoy día se ha escrito de esta ilustración, porque es una visión de mundo muy moderna, muy vigente, digamos, hoy día, y que además, debido a la diáspora escocesa, va a permitir que esta ilustración, que se va a dar básicamente a diferencia de la ilustración francesa, que se va a dar en clubes, podríamos decir, privados y alejados y separados de las universidades, porque las universidades van a seguir siendo escolásticas, y básicamente la ilustración desde Francia va a llevar a la creación de las academias, ¿no es cierto? Y las academias son separados y compiten con las universidades. En el caso de la ilustración escocesa, va a ser una ilustración que se va a dar dentro de las universidades. Y básicamente es la Universidad de Glasgow y es la Universidad de Edimburgo las que van a llevar la batuta. Y no solamente eso, son las universidades y son los ministros. En el fondo, es la religión establecida la que va a llevar la batuta de este movimiento. Y por lo tanto, no es un movimiento como en Francia contra el sistema, sino que es un movimiento intelectual dentro del sistema, ¿ya? Y eso es algo que, como primera característica, hay que comprenderlo. Entonces, son las universidades de Glasgow y de Edimburgo las que van a llevar estos movimientos. Y aquí evidentemente es un movimiento elitista, porque los que iban a la universidad generalmente también en el fondo eran o bien, podríamos decir, nobles, y también va a empezar a surgir este nuevo mundo comercial que comienza a permitir que entren también a la universidad, y en ese sentido podríamos decir los escoceses eran mucho más abiertos que las universidades inglesas de Cambridge y Oxford, de permitir el ingreso de, podríamos decir, gente inteligente que tuviese en el fondo el mérito, digámoslo así. Y por lo tanto, múltiples personajes van a tener que ver y van a surgir intelectualmente en este mundo escocés en cambio. Y ahí figuramos a nuestro personaje que va a entrar a la universidad, va a llegar a la Universidad de Glasgow, vimos que a los 14 años, y va a caer en las manos, y aquí es muy importante también porque eso va a moldear a la figura de Adam Smith, de Francis Hutchinson. Francis Hutchinson es considerado el padre de la ilustración escocesa, y él va a tener un énfasis en la libertad individual. Hutchinson era un irlandés, ¿ya? Y aquí vamos a ver también que hay un gran movimiento entre el mundo irlandés, digamos, y escocés, y Hutchinson tenía una escuela propia en Irlanda y tenía sus seguidores y había desarrollado varias ideas importantes. Hutchinson era profesor
digamos, de ética, y él va a crear un sistema, digamos, una filosofía moral completa como un sistema para entender la sociedad. Y va a tener su énfasis en la importancia de la libertad. Entonces, él era un ministro de la Iglesia escosa, y era proveniente, como les dije, de Irlanda. ¿Ya? Y él va a plantear esta idea de que cada persona tiene derecho a forjar su propio destino. Y además va a tener la idea de que la ética tiene una función social más importante, porque si uno logra crear ciudadanos virtuosos, personas virtuosas, digámoslo así, personas individuales, porque aquí el foco es la persona individual, personas individuales virtuosas, esas personas individuales virtuosas que están, y cuando decimos virtuosos se quiere decir que están unidos, tienen el hábito del alma marcado por la virtud hacia el bien, bueno, esas personas virtuosas en la sociedad van a generar en el fondo una sociedad también más justa y más buena, digámoslo así. ¿Ya? Y por lo tanto la ética tiene que ver no solamente con el comportamiento, sino que tiene una dimensión práctica a nivel social, que es la única que permite que haya una armonía en el universo. Y él va a escribir varios libros, antes de hecho alcanza a escribir primero esta Inquiry, y ahí es propio, estas preguntas. Vamos a ver que Adam Smith también va a partir con esta pregunta, esta inquiry, ¿ya? Sobre la bondad, en el fondo la belleza y la virtud, ¿ya? Que va a aparecer en 1725. ¿Ya? Luego va a escribir también sobre la naturaleza y la conducta de las pasiones y los afectos, ¿ya? Que eso también él dice que es esencial porque comprendamos que aquí va a haber una ilustración que va a comprender y que además vamos a ver cómo se va a tomar desde el empirismo, porque esto se va a ir combinando en el empirismo que va a surgir dentro de estas universidades, esto es un movimiento universitario. Así que esta idea empírica, básicamente, de comprender qué son las pasiones, ¿sí? Las que nos mueven, y que por lo tanto es tan necesario una educación ética. ¿Ya? Y la ética tiene dimensiones económicas también. Y ahí vamos a ver que ya Hutchinson eso lo considera de esa manera. ¿Ya? En el fondo él considera que en el fondo los principios morales están insertos en la naturaleza del alma. Y esto tiene dimensiones sociales y tiene dimensiones, en el fondo, no solamente morales. Él considera, él enseñaba, de hecho, religión natural, en el fondo, y enseñaba ética, que es en el fondo la parte de la filosofía llamada práctica, filosofía práctica, enseñaba jurisprudencia y enseñaba política. ¿Ya? Y Adam Smith va a ser, en el fondo, su discípulo. ¿Ya? Sus clases además eran inmensamente novedosas porque Hutchinson va a innovar no solamente en el hecho de que va a enseñar en inglés. En general se enseñaba en latín, Hutchinson va a enseñar en inglés, y no solamente eso, sino que Hutchinson se movía y caminaba por la sala, algo que para la época era absolutamente algo que quebraba, era un rupturista hasta en las formas. ¿Ya? Es más, aquí se ríen, aquí un poco la moral como algo fundamental. Otro personaje con que se va a encontrar en este periodo, Adam Smith de la Universidad de Glasgow, y que después va a profundizar, porque él va a estar en la Universidad de Glasgow estudiando, después se va a ir y después va a volver. ¿Ya? Entonces todos estos personajes lo van a afectar en su vida. Va a ser Henry Home, que es conocido como Lord Keynes, y que había sido nombrado juez del Tribunal Supremo de Escocia, y con esto había logrado en el fondo ser ennoblecido, y al ser ennoblecido había recibido el título de Lord Keynes. Así, generalmente se habla de Lord Keynes, y Lord Keynes estaba muy empapado de las ideas de John Locke, y él tenía esta idea de que el hombre era capaz de entender lo que era bueno y lo que era malo, de alguna manera reconocer el bien y el mal, pero que el hombre siempre protege primero lo que es su propiedad. ¿Ya? Y que sí, que los hombres naturalmente tienen propiedad y quieren poseer mejor, y que nadie puede en el fondo dormir en paz si no tiene certeza de que su propiedad está cubierta, está protegida por las leyes, tener garantía que lo tuyo es tuyo y que va a seguir siendo tuyo. Eso es algo que para él era parte de algo esencial. Y por eso mismo muchas veces están dispuestos a renunciar a parte de la libertad con tal de poder vivir en paz y de que les aseguren que sus cosas
sean sus cosas. Entonces, estas ideas de Lord Keynes, que venían desde el mundo de la jurisprudencia, va a calar también en Adam Smith. Además, Lord Keynes va a ser parte de los movimientos antiesclavistas. Pensemos en una Escocia que se hacía millonaria en parte por el comercio de los esclavos. Estas ideas de la libertad y que creían en la libertad en todos sentidos también van a abrazar la idea de la abolición de la esclavitud. Otros personajes como William Robertson, que también van a estar presentes, y evidentemente la figura de David Hume, que va a ser súper importante en Adam Smith porque además van a ser muy amigos, no en este primer periodo, porque aquí lo conocía apenas, pero posteriormente, o sea, sí, lo conocía, pero lo va a conocer cuando él vuelva después, digamos, principalmente a Glasgow. Y aquí es bien importante porque David Hume, que es en gran medida uno de los íconos del empirismo, va a considerar, y entendamos que John Locke abre ese camino al empirismo, porque en los dos racionalismos tenemos por una parte el racionalismo teórico, que plantea esto de que tú partes de una idea general a algo particular, y por lo tanto el racionalismo teórico desde Descartes va a tener la idea incluso del concepto de las ideas innatas, es decir, la idea de Dios yo la tengo en mi cabeza porque está puesta en mi cabeza desde que nací. ¿Ya? El empirismo va a rechazar las ideas innatas, y ya John Locke plantea en su teoría del conocimiento de que el entendimiento es una tabula rasa, es decir, una tabla vacía en la cual se escribe desde la experiencia. Y por lo tanto, el empirismo va a tomar ese camino de la experiencia. Bueno, y Hume va a tomar esa idea, y no solamente va a tomar esa idea, sino que Hume va a ir más allá. Hume va a ser un radical, para muchos va a ser considerado un personaje que incluso está fuera, en el sentido de que va a rayar en un ateísmo, pero tenemos a un Hume que fue bastante mal entendido. Yo creo que hoy día se ha reestudiado a Hume de un modo distinto. Pero Hume va a ser el primero que plantea que la realidad es un caos, y es un caos de sensaciones. Y esos caos de sensaciones, volvamos a lo que teníamos ahí, las sensaciones, que era lo que planteaban en el fondo, pensemos en los pensadores que presenté recién, y efectivamente este caos de sensaciones se ordenan en la mente. Y se ordenan en la mente de cada individuo. Y el individuo 1 lo ordena distinto que el individuo 2 y lo ordena distinto que el individuo 3. Y esto es tremendamente importante porque Hume va a ser trascendental, porque incluso va a despertar, y es más, eso lo dice Kant. Kant dice, Hume me despertó de mi sueño dogmático. Hume es el primero en plantear que hasta el conocimiento es individual. O sea, el individuo es la medida. El individuo es de donde se parte todo. Los individuos conocen de un modo distinto. Entonces, la filosofía de Hume va a ser una filosofía que va a alimentar esta idea de que el individuo es lo primero. ¿Ya? Y eso es esencial, y ahí vamos a tener una conversación importante desde ese punto de partida con Adam Smith. Además, Hume va a tener una importancia radical en lo que es la imaginación. ¿Ya? Él va a ser de los primeros filósofos que va a rescatar la importancia de la imaginación, porque es la imaginación la que de alguna manera crea la realidad. Y eso explica muchas cosas prácticas que vemos hoy día. ¿Por qué el dato real puede tener menos impacto que el relato? Bueno, porque efectivamente somos seres emocionales y eso se arma en la imaginación. Entonces la imaginación para él es una parte esencial de la racionalidad que explica en gran medida el actuar humano. Entonces Hume, que era considerado esta rama seca, que va a escribir primero un tratado de la naturaleza humana y luego la investigación sobre el entendimiento humano, cómo entendemos, la obsesión es comprender cómo comprendemos el mundo, cómo de alguna manera estructuramos cuál es la realidad y cuál es la percepción de la realidad, que no necesariamente son la misma. Y esa idea, por una parte, va a tomar la tabula rasa de Locke, y por otro lado va a tomar del irlandés Berkeley, va a tomar, que también era un ministro. Berkeley va a ser el primero en plantear de que la mente está presa. Y si la mente está presa, yo no puedo conocer la realidad y toda la realidad. Yo puedo conocer lo que está
expuesto a mis sentidos, lo que está expuesto a mi experiencia. ¿Ya? La experiencia es lo único que permite el poder conocer. Y esto también va a marcar posteriormente a Immanuel Kant, como les dije, y él va a plantear que no se puede conocer la verdad en sí, sino que lo que se conoce es la verdad en mí, y por lo tanto el conocimiento pasa a ser en el fondo subjetivo, y es el individuo, el conocimiento es individual. Así que Hume va a ser muy importante de este movimiento, y en este movimiento van a haber personajes también como el propio, en el fondo, James Watts, y por lo tanto el inicio de lo que va a ser también la revolución industrial. Y esto también es importante en el sentido de que yo dije que los escoceses se exportan, los escoceses van a empezar a salir desde antes, incluso cuando se forman las 13 colonias, muchos escoceses van a llegar, y posteriormente cuando llegue en el fondo el clearance de los Lowlands y los Highlands, porque no son solamente los Highlands los que se hacen clearance después de los problemas políticos que tiene Escocia. Muchos escoceses van a estar en distintos lugares y muchas de estas ideas de la ilustración escocesa van a estar presentes incluso en el Nuevo Mundo. Dentro de los Founding Fathers de Estados Unidos está John Witherspoon, que incluso firma la independencia, y él es parte de este movimiento, y eso explica el por qué estas ideas van a ser parte de lo que es en el fondo el Nuevo Mundo. Y además los escoceses van a estar en todo el imperio. El imperio británico va a estar fundado por escoceses. Y eso va a implicar que junto con el comercio, estas ideas de la ilustración escocesa se repartan por el mundo. ¿Ya? Entonces, la ilustración escocesa no va a estar solo en Escocia, sino que incluso va a estar fuera de Escocia. Y va a ser desde las instituciones, desde la iglesia, desde las universidades, que en el fondo van a plantear esta nueva visión de esta sociedad, en el fondo comercial, que además se va a basar la idea de la abundancia y de la virtud, de la necesidad de unir con la ética, y que va a crear esta visión de este sentido común, de esta moral común, ¿ya? Que debe existir. Hoy día muchos progresistas plantean que la palabra sentido común es una palabra usada por, de alguna manera, los libertarios. Bueno, viene de aquí. El sentido común es el menos común de los sentidos, pero emana de la observación y de la experiencia. ¿Ya? Y por lo tanto, esta cultura moral de la ilustración escocesa es parte esencial para poder comprender nuestra figura de Smith. Así que Smith va a entrar a la Universidad de Glasgow, se va a codear con estas intelectualidades que además se reunían, va a estar inserto en este mundo que además se ve los cambios que tiene las propias ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Edimburgo va a tener esta planificación, esto es lo que se llama New Town, que lo vemos desde arriba, planificado con estos circles, ¿ya? O sea, la idea en el fondo de una ilustración racionalista, pero individual, ¿ya? Que eso va a ser la diferencia. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo efectivamente tanto Edimburgo como Glasgow van a estar en la cima de la intelectualidad. Una vez que Adam Smith termina de estudiar en Glasgow, va a ganarse, en el fondo se va a ir, va a ganarse una posibilidad para irse a Oxford, va a ir al Balliol College, a él no le va a gustar su estadía en Oxford, él va a considerar que es una ciudad decadente, ¿ya? Y va a ser bastante crítico con el sistema en general de la universidad misma, pero este es Oxford hoy día, este era Oxford en la época de 1740, y esta es una vista de Oxford antigua que se ve exactamente igual. ¿Ya? Es más, hoy día Oxford también tiene en el fondo un handbook que presentan la ruta de Adam Smith en Oxford, y un poco planteando que Oxford habría forjado, pero la verdad es que Adam Smith ya tenía su idea y no le va a parecer tan placentero este tiempo en Oxford. Pero después de eso va a volver, va a ir primero a su ciudad, y posteriormente va a entrar como ayudante, digamos, entre 1748 y el 51, fue ayudante en las cátedras de retórica y literatura, en el fondo en la Universidad ahora de Edimburgo, y aquí estuvo bajo el mecenazgo de Lord Keynes,
va a empezar a hacer algunas conferencias y va a tener un énfasis en lo que es la libertad y la propiedad. Aquí esta caricatura muestra en el fondo a Lord Keynes y muestra también en el fondo a los discípulos, y aquí imaginémonos a Adam Smith, probablemente no sabemos si era ese flaquito, porque no hay tampoco tantas ilustraciones de Adam Smith. Y es en este periodo donde se va a hacer muy amigo de Hume. Así que Hume va a influir profundamente este libro que habla del infiel y el profesor, donde efectivamente muestra esta amistad y estas discusiones, estas conversaciones que tienen que haber tenido y que de alguna manera desde el empirismo va a permear la visión de mundo que va a tener posteriormente Smith y que se va a plasmar en las obras que va a escribir posteriormente. Así que van a ser cercanos, van a trabajar juntos, va a recibir después ser ya profesor de lógica y luego también de filosofía moral. Así que su carrera, su realidad va a ser en el mundo de la enseñanza y de la enseñanza universitaria en el fondo, en esta realidad de cambio escocés. Así que ya desde 1751 va a tener ahora en la Universidad de Glasgow la cátedra de Lógica y de Filosofía Moral. Y aquí va a trabajar por largo tiempo de hecho él va a decir que este va a ser el periodo más feliz y más honorable que tuvo en su vida. Su cátedra de filosofía moral se dividía por una parte en teología natural, que era algo propio, esta idea de la teología natural, que es parte de la ciencia, todo lo que se denomina ciencia se albergaba en torno a la teología natural. Ya ética, que es lo que se llama filosofía práctica, jurisprudencia, y eso venía heredado de Lord Keynes, y economía política, o sea, parte era esta economía política. Y en sus cátedras de jurisprudencia aparecen las primeras visiones económicas. Y aquí él habla que la división del trabajo es la gran causa del incremento de la riqueza pública, que es siempre proporcional a la laboriosidad de la gente y no a la cantidad de oro y plata como se piensa equivocadamente. O sea, desde sus cátedras de jurisprudencia, él ya observaba que el mercantilismo, que creía que la riqueza de las naciones dependía de la cantidad de oro y metales preciosos que poseía una nación, estaba errado. ¿Ya? Y aquí va a escribir su primera gran obra, y que es una obra muy importante, en 1759, va a publicar esta teoría de los sentimientos morales. ¿Ya? Y en esta teoría de los sentimientos morales, que es un libro de ética, básicamente es un libro de ética, sí, pero es un libro de economía. Y él va a partir y va a tomar, podríamos decir, esta visión que venía rebotando desde la época de Hobbes, ese concepto de que el hombre es egoísta, y él va a decir, sí, pero no lo va a tomar como un juicio, él no va a juzgar el egoísmo de los hombres, sino que va a observar, y él va a ser un gran observador, va a observar que efectivamente los hombres son, comillas, egoístas. Eligen simpatéticamente. Y simpatéticamente quiere decir lo que les produce, en el fondo, bienestar a ellos y bienestar a sus cercanos. Ya las personas cuando eligen, él se da cuenta de que hay que elegir. Y aquí está el primer gran problema económico. La economía tiene que ver con la escasez. Y la escasez es la que determina que yo no puedo tener todo al mismo tiempo, sino que tengo que tomar decisiones, y esas decisiones son decisiones económicas. Y para tomar esas decisiones, la forma de tomar esas decisiones es simpatéticamente. ¿Ya? Este observador, en el fondo imaginario, dice él, hace que uno elija simpatéticamente. ¿Y que cómo se elige simpatéticamente? Uno busca el bien personal y el bien personal y el bien de los cercanos. Y él dice que esto es fantástico. Si todos hiciesen eso, la sociedad entera estaría mucho mejor. Tal y cual. Y esto es, en el fondo, una cosa que van a criticar posteriormente bastante, pero la verdad es que sí. Y aquí hay que comprender, y él dice, el interés personal es algo más fuerte que la caridad per se. Y la caridad per se tampoco se separa del interés personal. Y aquí yo siempre le he dado ejemplo a mis alumnos, cuando yo les digo, me dicen, no, se ponen indignados, entonces dicen, no, porque yo voy a ayudar, eh, todos los sábados voy donde los viejitos y qué sé yo. Entonces yo los miro y les digo, ya, pero eso no se opone a lo que está diciendo Adam Smith. ¿Cómo que no se opone? Yo digo, no, no se opone. ¿Cómo que no se opone? Me dice. Entonces digo, a ver, momento. Tú cuando vas a ayudar a los viejitos, ¿eso te produce qué? No, me da gran felicidad. Te hace feliz.
Sí, me hace feliz. Ya. Entonces, entendamos que el interés personal no es necesariamente un interés monetario. Uno puede hacer las cosas por plata o las puede hacer por la retribución de la felicidad que me produce, pero en ambos casos es el interés personal el que me movilizó a hacer esa cosa. Y por lo tanto, incluso en la asistencia social, es el interés personal el que está presente. Si a ti te produjera depresión, no irías. Entonces te quedan mirando con cara de... Eso es lo que dice Adam Smith. Esto no se trata de pago, esto se trata de lo que me produce a mí, y no hay que poner lo monetario, hay que poner la felicidad. Ese es el concepto, esto es ética. ¿Ya? Y desde la ética, él va a desarrollar esta teoría, que en el fondo es una teoría económica, porque la realidad es que no todo se puede tener al mismo tiempo. Y sí, elegimos simpatéticamente. Y para hacer una cosa tenemos que dejar de hacer otra. ¿Y por qué elegimos? Porque eso nos produce felicidad. ¿Ya? Hay personas que en el fondo encuentran la felicidad o creen encontrar la felicidad en el dinero, pero puede ser, no es monetario, pero sí, de alguna manera, tiene que ver con esa decisión. Así que aquí vemos esta idea del observador imparcial, por una parte que ha sido desarrollada en esta filosofía moral, y por otro lado esta idea de este egoísmo que tiene que ver con la simpatía, es decir, con lo que me produce a mí, en mi alma, un acercamiento, y que evidentemente explica moralmente, políticamente y económicamente nuestro actuar. Y el gran punto es que la gente intenta separar la economía de la política y, podríamos decir, de la moral. Y básicamente nosotros somos una sola persona y todo está relacionado. Y nosotros no solo somos una persona, la realidad entera se explica desde todas las dimensiones al mismo tiempo y, digamos, todo el tiempo. Claro, muchos han centrado que es el egoísmo, en el fondo, de Hobbes, pero es una visión. Desde el concepto del egoísmo, él se replantea lo que es este egoísmo. No es un egoísmo, sino que es el interés personal de encontrar la felicidad, esta vida como una búsqueda. Y en estas cátedras, él va a desarrollar una serie de ideas, como que el fin de la vida es, sin duda, la felicidad, que nosotros tomamos decisiones, nuestras decisiones personales, se explican para buscar esa felicidad, y ahí ahí está la libertad, y la libertad es lo que nos permite poder decidir A, B o C, o, digamos, dejar de hacer. La libertad implica, en el fondo, él entiende la libertad como autodeterminación, ¿ya? Y que eso es inmensamente importante. Y él va a considerar que el comercio es algo bueno, que el intercambio es algo bueno, que el individuo es el concepto de persona individual, importante, y esto que hay un orden, en el fondo, espontáneo, y sí cree en el orden racional, en la mejora, y obviamente cree en el progreso porque es parte digamos, de esta generación que quiere controlar, dominar la naturaleza, y esta visión se va a mantener básicamente hasta la Primera Guerra Mundial. Va a conseguir que un millonario, o sea, un aristócrata, le va a dar una pensión, de Charles Townshend, y le va a dar esta pensión vitalicia para que estudie, le va a gustar lo que enseña, y le va a pedir que sea el tutor de su hijastro, que era el tercer duque de Buccleuch, le va a pedir que lo acompañe a unos viajes. Así que aquí la vida de Adam Smith se va a poner a todo pasando, digamos, va a viajar. Los primeros viajes que va a acompañar a este joven va a ser a Francia, así que Adam Smith va a cruzar el canal, va a llegar en el fondo a Francia, va a llegar a un París donde está la ilustración francesa, donde las ideas de vanguardia están a la tono del día, donde además racionalmente el racionalismo se ha aplicado también en la ciudad. París cambia radicalmente en este periodo, ya es más, la abundancia económica, podríamos decir que se había dado primeramente en el gobierno Luis XIV, ya se había plasmado en esta ciudad, y luego habían comenzado los problemas económicos, principalmente por el sostenimiento de las guerras permanentes, pero le va a tocar en el fondo, y los problemas económicos van a hacer que dentro de la ilustración, además, comiencen a surgir pensadores que se planteen y se pregunten sobre la economía.
Pero se va a encontrar en una sociedad cambiando, una sociedad, él es un observador, ya les dije que es un observador. Él va a ver aquí la moda de París, va a ser algo importante, estos salones, entendamos que la ilustración francesa es distinta que la ilustración escocesa, no estaba dentro de las universidades, sino que eran estos salones donde estaban las vanguardias, donde se conversaba. Y así va a conocer a los llamados fisiócratas. ¿Ya? Los fisiócratas son considerados las primeras escuelas de economistas. Va a conocer a François Quesnay. François Quesnay era un médico, ¿ya? Y como médico, en el fondo, comienza a tener una interpretación desde la medicina, porque cuando uno combina las distintas disciplinas, empieza a ver cosas distintas que de otro modo no las vería. ¿Ya? Mucha gente hoy día aboga por la especialización. Y yo creo que lo que le hace falta a la sociedad es menos especificación. Tienen que haber algunos que sean en el fondo especialistas, pero tienen que haber algunos que puedan tener esta visión más macro. Bueno, y François Quesnay venía de la medicina y va a comenzar a ver la economía con los ojos y con el conocimiento de la medicina. No solamente François Quesnay era parte de los fisiócratas, el propio Turgot, que los dos van a estar, Turgot va a ser uno de los ministros de Economía, posteriormente de Luis XVI, ¿ya? Y por lo tanto le va a ser previo a la Revolución Francesa, y buscaban las soluciones económicas, porque los economistas van a hacer algo importante, entendamos que no eran conocidos como economistas, pero tenían teorías económicas, y el gran problema de Francia era el problema de, en el fondo, el problema económico. Entonces, va a conocer a François Quesnay, va a conocer a Turgot, va a conocer a Voltaire, ¿ya? Va a conocer a los enciclopedistas, a Diderot, a D'Alembert, incluso va a conocer a Benjamin Franklin, que por esa época estaba en Francia tratando de conseguir recursos para lo que va a ser, en el fondo, la independencia americana. Es más, va a conseguir los recursos del propio Luis XVI, y eso va a implicar que este gobierno francés que estaba quebrado va a terminar por, en el fondo, quebrar. Y va a conocer también a Necker, que también va a ser un ministro de Economía después de Luis XVI. Y los fisiócratas, y de hecho a Adam Smith esto le va a hacer bastante sentido, Adam Smith ya tenía sus propias ideas, pero los fisiócratas, y aquí específicamente Quesnay, que era un médico, y que va a considerar que la economía es igual que el cuerpo humano, que la economía fluye, ¿ya? Y que de alguna manera fluye igual que la sangre. Él va a crear este tableau économique, y este tableau économique es básicamente el tatarabuelo, podríamos decir, de lo que es considerado el flujo circular en economía. El flujo circular es que alguien trabaja, produce, ¿ya? Podríamos decir por otro lado, la empresa en el fondo produce producto, y la persona que trabaja recibe su salario y compra los productos en el fondo a la empresa. Y esto a su vez la economía fluye, todo está interrelacionado, y que es más, vamos a ver que va a ser desde la enciclopedia que Adam Smith, observando las ilustraciones, se va a dar cuenta de cosas que posteriormente va a poner en su libro La riqueza de las naciones. Dentro de las conversaciones que tuvieron aquí, y nos imaginamos estos salones con estas conversaciones económicas, y Adam Smith, que era un gran observador, haciendo las preguntas, mirando las ilustraciones de la enciclopedia, y ahí aparece una ilustración de una fábrica de alfileres. ¿Ya? Y esa fábrica de alfileres muestra el proceso de la fabricación de alfileres, y eso lo va a llevar a Adam Smith a observar esa ilustración y a darse cuenta de que si una sola persona se dedica a fabricar un alfiler, se demora muchísimo y que logra fabricar pocos alfileres. Pero si dividiéramos el proceso de la fabricación de alfileres en muchas personas, y por lo tanto concibe después lo que es la división del trabajo, podríamos producir muchos más alfileres. Entonces, aquí va a tomar varias ideas. Ahora, de los fisiócratas va a tomar la idea de que tal y cual la economía fluye. Y lo que decía François Quesnay es que igual que en el cuerpo humano la sangre fluye, debe fluir libremente. Bueno, para François Quesnay la economía fluye y debe fluir libremente. Y por eso él va a decir la famosa frase de laissez faire, dejen ser a la economía, laissez passer, déjenla ser, déjenla pasar, que el Estado no debe intervenir. Y lo que sí François Quesnay va a considerar que la tierra es el producto neto, la tierra es el único que produce de alguna manera un bien, es el único que crea en el fondo valor. Él considera que el comercio no crea valor porque intercambia algo que ya existe con algo que ya existe, y por lo tanto él dice que hay que limitar el comercio y que favorecer el mundo agrario. Y frente a eso vamos a ver que Adam Smith va a considerar que eso no debe ser
así. Así que nos imaginamos estas reuniones, ¿no es cierto?, con Adam Smith escuchando esto respecto a la Tierra y empapándose de esta idea que le va a gustar, esta idea de que la economía fluye y que el Estado no debe intervenir. Y así va a llegar a Londres, ¿ya? Se va a llevar, algunos en el fondo va a empezar a escribir, de hecho ya tenía algunos apuntes de su libro, y va a comenzar a escribir y va a vivir 5 años aquí en Londres, y en Londres va a observar, este es un mercado. En Londres llegan los barcos, Londres había cambiado su fisonomía, ¿ya? Y efectivamente se veía un Londres pujante, un Londres que se reinventa, un Londres que de alguna manera se presenta como esta gran urbe. Además, donde el movimiento científico ya estaba absolutamente instalado, esta idea de medir, controlar y tratar de comprender en el fondo los distintos procesos, lo van a llevar también a observar esta realidad de la vida en Londres, del mercado básicamente en Londres, y cómo se desarrolla la sociedad, no solo lo que ve él en Londres, lo había visto en París, lo había visto antes en Glasgow, lo había visto también en Edimburgo, pero evidentemente esta ciudad llena de gente y que efectivamente donde llegan miles de productos, donde además se ha generado grandes cambios, donde la gente ha adquirido nuevos gustos y donde el comercio internacional comienza a traer miles de productos, donde se había incorporado el té, donde Londres se había convertido, los ingleses se habían convertido en una nación que tomaba té. Y el té iba de la mano también con la porcelana, y por lo tanto todo este comercio que va a ir además de la mano con todo lo que va a ser la moda, que él ya había visto en auge en París, pero también estaba presente en Londres, lo van a llevar a observar. Incluso posteriormente lo van a llevar a tener ciertas pugnas, ya con el propio Josiah Wedgwood, que es el que fabrica en el fondo porcelana, posteriormente cuando él ya escribe La riqueza de las naciones, va a entrar en una pugna con Wedgwood, porque va a decir que es muy malo cuando el gobierno en el fondo hace leyes para favorecer a algunos empresarios. ¿Ya? Y que eso no es por el bienestar de toda la gente. Él es súper contrario a que los gobiernos hagan leyes pensando en un grupo económico en particular. Él cree que es la libertad, es la único, eso de alguna manera genera, podríamos decir, trancas y de alguna manera no solamente trancas, sino que genera distorsiones en la información que la gente recibe. Los precios son parte de esa información. Él entiende que los precios son información. Y por lo tanto, la sociedad de consumo, las distintas tiendas, ¿ya? Esto comienza a ver cómo el comercio disponible de distintos bienes comienza a crecer cada vez más. ¿Para qué decir la moda, que ya la había visto en Francia, estos productos que venían de la India? Y esto va a explicar el por qué, de alguna manera, Inglaterra busca exacerbar el comercio y buscar nuevas rutas a la India. Además, va a haber la Compañía de las Indias Orientales, también va a arremeter contra la compañía, porque él va a considerar que es la mano invisible, de alguna manera ya este término, que el mercado se regula solo, pero esta armonía se da en el mercado realmente libre, pero la Compañía de las Indias Orientales tiene tantos intereses, tiene tanto poder político, que no hay libertad en el mercado, y eso impide que haya otros competidores, y por lo tanto él va a ser muy contrario a los monopolios y a estas desvirtuaciones, podríamos decir, del mercado. Él le va a tocar ver en Londres todas estas transacciones de los valores de las distintas empresas y va a arremeter también fuertemente, posterior a su obra, contra estas desvirtuaciones que no le van a parecer que son el monopolio. Entonces, es este momento de cambio. Él escucha, él mira, él conversa, ¿ya? Y vemos cómo de alguna manera el mercado, incluso de otras cosas, comienzan a surgir hasta el mercado, podríamos decir, del arte. Va a tener amigos en este periodo, va a ser amigo de Edmund Burke. Edmund Burke todavía no ha escrito las reflexiones sobre la Revolución en Francia, porque todavía no sucedió la Revolución Francesa, pero estamos a puerta, y Edmund Burke es considerado el primer conservador, así que va a ser amigo de Edmund Burke, y va a ser amigo también de Edward Gibbon, ¿ya? Y esto es muy importante porque Edward Gibbon va a ser de los primeros de la historiografía, podríamos decir, va a escribir su famoso libro The Rise and Fall of the Roman Empire, ¿ya? Sobre la decadencia y la caída del Imperio Romano, y son parte de la historiografía, es decir, esta es la época de Rilke en Alemania, Gibbon
en Inglaterra, de esta mirada macro, de la larga duración para explicarse las cosas. Y es más, Adam Smith es parte de ese proceso, porque Adam Smith cree, para entender la economía hay que mirar histórico. Adam Smith va a ser un convencido de que no puede haber alguien que entienda de economía si no entiende de historia. ¿Ya? Y necesita entender historia, y él va a conocer mucho sobre la historia, y esa visión de la historia es la que lo lleva a plasmar eso en su obra. ¿Ya? Y así va a publicar, finalmente, en este periodo, su famoso libro, esta pregunta, esta inquiry, otra vez, pregunta de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y va a plantear aquí una serie de ideas importantes, y va a plantear que el hombre necesita casi constantemente la ayuda de sus semejantes, y es inútil pensar que lo atenderían solamente por benevolencia. No es la benevolencia del carnicero o del panadero la que nos lleva a procurarnos nuestra comida, sino el cuidado que prestan a sus propios intereses. Lo que es perfecto y es justo. Eso está bien, eso es natural. El interés común, el interés personal es lo que mueve a las personas y lleva finalmente a un bien común de toda la sociedad. Si todos los panaderos se preocuparan de su propio interés, todos los carniceros se preocuparan de su propio interés, todos los cerveceros se preocuparan de su propio interés, entonces todos tendríamos de alguna manera algo, incluso en nuestras mesas, porque eso implicaría que hay en el fondo la oferta y la demanda, y que finalmente si hay más demanda, y en fin, él se va a dar cuenta de este concepto de la mano invisible. Por otro lado, él va a plantear que él es contrario al mercantilismo, se va a dar cuenta que el mercantilismo no es la explicación, las sociedades no son ricas por el mercantilismo, por la acumulación de oro y piedras preciosas, sino que es por la laboriosidad, esto que ya había dicho en las cátedras de jurisprudencia. Y es más, él dice que si cada uno de nosotros promueve su propio interés, la sociedad entera va a prosperar. Eso que él decía en la teoría de los sentimientos morales. Se preocupan patéticamente primero de ellos y de su entorno. Si todos se preocuparan de ellos y de su entorno, si todos hicieran eso, la sociedad entera estaría mejor. Y por lo tanto él va a plantear esta idea de esta mano invisible que alienta o desalienta la producción y regula el mercado y regula también los precios. Los precios se regulan solos, no hay que intervenir, y por eso él va a ser tan contrario a las leyes que se hacen para un grupo empresarial, porque eso desvirtúa los precios y desvirtúa el mercado. Por eso va a ser contrario a los monopolios de la Compañía de las Indias Orientales. Él va a creer en ese laissez-faire que había encontrado con los fisiócratas, y por lo tanto va a plantear. Y él va a partir de que el comercio es algo natural. Dice, la naturaleza humana hay cierta propensión a negociar, a cambiar, a permutar una cosa por otra, que es común a todos los hombres. Y es más, él va a constatar que desde la caverna los hombres intercambiaron. Unos tenían excedente, otros tenían carencia, y por lo tanto intercambiaban. Si todos intercambian, todos pueden tener lo que de otro modo no tendrían. Es más, se va a dar cuenta que la escritura se inventa precisamente para hacer negocios, no se inventa para hacer poesía ni para hacer filosofía. Y es más, él tomando a Lord Keynes, porque Lord Keynes había sido el primero en hablar de las distintas sociedades y de en fondo hacer un modelo de desarrollo económico basado en el fondo en las formas de subsistencia, y ya había hablado de que habían pueblos cazadores, pastores, en el fondo agrícola, y finalmente las naciones de comerciantes como un grado de desarrollo más elaborado. Y esto se da desde muy temprano en la historia. Entonces él va a mirar que efectivamente hubo gran comercio desde Mesopotamia, pasando por los egipcios, que las rutas comerciales del mundo antiguo eran sofisticadas y que de alguna manera es el comercio lo que permitió el desarrollo de la civilización. El comercio en Grecia, y para qué decir el comercio en Roma, esa Roma que va a llevar productos de un lado al otro del imperio y que va a construir caminos y va a construir ciudades. La civilización va de la mano del comercio, y son estas rutas comerciales las que permitieron el bienestar. Y esto se va a mantener en la historia. Incluso, él va a decir en la Edad Media, el mundo vikingo eran rutas comerciales, el mundo árabe eran rutas comerciales, el mundo medieval era un mundo, sí, agrario, pero era un mundo comercial, donde el comercio siempre estuvo vigente y
presente. Las rutas del mundo medieval tenían que ver con este comercio. Es más, las invenciones, podríamos decir, financieras, desde temprano van a tener que ver también para apoyar a este comercio, desde, podríamos decir, los templarios, que eran los primeros bancos, en el fondo, la banca dura, a, por otro lado, los prestamistas, podríamos decir, la banca blanda, ¿ya? Y él incluso, bueno, Adam Smith va a comprender también que el dinero también es algo que se vende y se transa, y que básicamente eso implica que si hay menos posibilidades que te paguen, eso es justo un cierto interés, pero también va a desarrollar teorías de este aspecto porque conoce muy bien la historia y conoce también los teóricos que han trabajado sobre esta historia. Entonces, además, a esto podríamos decir, Adam Smith va a combinar con el concepto que él tiene en el alma de la libertad, él cree en la libertad y por lo tanto va a tener esta idea de que tiene que haber una igualdad ante la ley y por eso mismo va a ser contrario a las prebendas que puedan tener ciertos sectores económicos. Así que esta idea de la igualdad, que nadie está por sobre la ley, ni siquiera el rey, que se plasma en 1215, va a ser algo que lo va a tener en la cabeza. Y también la tradición cristiana, sin de alguna manera necesariamente él ser católico, para nada, pero esta visión de la libertad, del libre albedrío que venía desde temprano, de esta persona única e irrepetible que se va a plasmar de un modo bien especial en la Ilustración escocesa, esta idea de que las personas no están determinadas, ¿ya? Y que la persona es una criatura de Dios, y es un mundo todavía creyente, y gran parte de sus tutores eran sacerdotes, no nos podemos olvidar de eso, eran ministros en el fondo de la iglesia, y por lo tanto de esta libertad humana. Pero además, sí, va a conocer todas las obras de los economistas que habían desarrollado la economía, principalmente en la escolástica española. La escolástica española va a ser un movimiento intelectual tremendamente importante, que ha pasado muy desapercibido durante largo tiempo, pero que en aspectos económicos tiene muchas de las ideas que Adam Smith va a proponer en su obra, digamos, La riqueza de las naciones, y que no tengo ninguna duda que Adam Smith tuvo conocimiento de estas teorías, en el fondo monetaria, de Luis de Molina, por ejemplo, las teorías del precio justo, que va a plantear, o sea, los escolásticos españoles muy tempranamente van a tener visiones económicas, no lo llamaban economía, esto era parte de la filosofía, y que evidentemente van a hablar de, en el fondo, cuando hay lo que se llama el interés justo, porque el precio, el valor del dinero, el dinero pierde el valor, o sea, van a tener conocimiento en ese tipo de cosas. Incluso van a atisbar ideas que son súper modernas, por ejemplo, Juan de Mariana, en este tratado y discurso sobre la moneda del vellón, va a terminar atisbando lo que es la inflación. O sea, cosas que son muy modernas, las teorías cuantitativas del dinero van a aparecer en estas obras. Y con esa información va a desarrollar esta riqueza de las naciones. Y obviamente que lo que quiere plantear es que una sociedad movida por el interés personal puede subsistir por una parte, y cómo funciona este sistema de libertad individual. Y aquí el libro tiene básicamente cinco partes, perdón. Lo primero es sobre la naturaleza humana y sobre el trabajo. Él cree que el trabajo es algo que es lo que dignifica al hombre. Y eso entendiéndolo también por quién soy. ¿Quién soy yo? Yo soy lo que yo hago. Yo soy el panadero, yo soy el carnicero. Esa es una cosa muy propia del mundo individualista anglosajón. ¿Quién soy yo? Yo soy lo que hago, lo que entrego a la sociedad. Ese es mi aporte social, entonces la naturaleza humana y el trabajo. Por otro lado, va a desarrollar una parte sobre los fondos o capitales y la acumulación, y él va a considerar que es necesario porque solo si hay acumulación de capital se puede permitir tener, en el fondo, invertir para poder desarrollar, en el fondo, más trabajo, por una parte, y más producción. Más trabajo le viene bien a la gente, porque eso hace que haya trabajo disponible, y más producción le viene bien a toda la gente, porque así la gente tiene, en el fondo, las cosas finalmente en su casa. ¿Ya? Entonces el capital es necesario, el lucro es necesario, absolutamente necesario. Historia del desarrollo económico, política económica. Aquí hace todo un barrido histórico con esta visión que hemos estado planteando. El sistema del comercio internacional
Y finalmente los ingresos, gastos y objetivos del gobierno, donde es bastante crítico respecto a las intervenciones que debe hacer el gobierno. Eso no quiere decir que él no diga que el gobierno tiene que tener un plan activo, porque el propio Adam Smith dice que toda persona tiene que tener un básico para poder alimentarse y vestirse, y para poder tener, en el fondo, una situación que le permita poder trabajar y dignificarse. Así que sí hay un componente social que mucha gente obvia. Textual. Pero el hombre necesita casi constantemente la ayuda de los semejantes y es inútil pensar que lo atenderán solamente por benevolencia. Esto ya lo habíamos planteado. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos lleva a procurarnos nuestra comida, sino el cuidado que prestan de sus intereses. Nosotros no nos dirigimos a su humanidad, sino a su egoísmo. Y no les hablamos de nuestras necesidades, siempre de su provecho. La mayor parte de estas necesidades por el momento se satisfacen, como la de los otros hombres, por trato, por intercambio y por compra. Y aquí él va a desarrollar esta idea, esta es la ilustración de la fabricación de alfileres, que estaba en la enciclopedia, y ahora aquí se da cuenta de que si se divide, en el fondo puede tener esta división del trabajo, aumentar la producción. Además, dice que después de que se establece esta división, él habla que es fundamental de que haya un medio de intercambio, ¿ya? Y que el dinero, en el fondo, es este medio de intercambio, que es la moneda, pero la moneda no tiene el valor real necesariamente, a menos que sea una moneda de oro, pero él entiende ya para la época hay billetes, los billetes no tienen el valor que dicen que tiene, pero que esto es un sistema que está basado en confianza. Por otra parte dice, cualquier propuesta de una nueva ley o de un reglamento del comercio que proviene de esta clase de gente debe ser siempre recibida con la mayor desconfianza, que está en contra de los industriales que piden leyes para ello, y no adoptarla nunca hasta haberla sometido a un largo y serio examen, al que hace falta dedicar, no digo solamente la más escrupulosa, sino la atención más cuidadosa. Esta propuesta viene de una clase de gente cuyo interés no sabría nunca ser exactamente el mismo que el de la sociedad, ya que tienen en general interés en engañar al público e incluso en oprimirlo, y que además han hecho ya una y otra cosa en muchas ocasiones. Así que aquellos que dicen que Adam Smith habría estado con los que se coluden, en fin, no, para nada, totalmente contrario. Él cree que si esto fuera totalmente libre, no habría esa posibilidad. Esta mejora sobrevenida en las clases populares más bajas debe ser vista como una ventaja o como un inconveniente para la sociedad. A primera vista, las respuestas parecen extremadamente simples. Las criadas, los obreros, los artesanos de toda clase componen la mayoría de toda la sociedad política. O nunca se puede percibir como una desventaja para el todo aquello que mejora la suerte de la mayoría, seguramente no se ha de ver como feliz y próspera una sociedad donde la mayoría de sus miembros estén reducidos a la pobreza y la miseria. La única equidad, por otro lado, exige que aquellos que alimentan, visten y conforman todo el cuerpo de la nación tengan en el producto de su propio trabajo una parte suficiente para estar ellos mismos aceptablemente alimentados, vestidos y alojados. Lo que es lo que está planteando aquí, que es importante que la gente tenga un mínimo, pero es necesario que ese mínimo sea obtenido dignamente. Y la única manera para que eso sea obtenido dignamente es que sea de su propio trabajo. Y por lo tanto, se debe garantizar que haya un trabajo para que les dé al menos ese mínimo, ¿ya? Su primera edición va a salir en el fondo en 1776, el mismo año de la independencia americana, y después va a ser reimpreso en varias ocasiones, va a salir a un precio razonable, va a ser elogiado por Hume, por Samuel Johnson, por el propio Edward Gibbon, ¿ya? Que van a considerar que la obra es fantástica y se va a agotar en pocos meses. Y tras esto va a ser un tiempo nombrado director de la aduana de Edimburgo, y de hecho sus obras en vida fueron publicadas, se hicieron varias reimpresiones, ya alcanzó en el fondo a ver que su obra tuvo éxito. Luego fue nombrado rector honorífico de la Universidad de Glasgow, donde estuvo hasta 1789, o sea, hasta el año de la Revolución. O sea, va a publicar el año de la Revolución Americana y va a finalmente morir el año de la Revolución Francesa. Y por lo tanto no va a haber
cómo sus ideas van a influir. El gobierno inglés va a ser un admirador de las ideas de Smith y la riqueza de las naciones, pero no va a aplicar necesariamente todas las ideas, pero sí van a hacer con esto lo que se va a denominar el liberalismo clásico. Y vamos a ver que ya finales del siglo, digamos, XVIII, seguidores de Smith van a tener ideas como Malthus, que van a plantear que hay un problema porque básicamente los alimentos están creciendo en forma aritmética y que la población está creciendo en modo geométrico, es decir, la gente es mayor que la cantidad de alimentos y esto va a generar esta sobrepoblación, una crisis. Y esa idea, ese fantasma, va a estar ahí presente, sobre todo durante el siglo XIX. Y en el liberalismo clásico vamos a ver que en sus seguidores que van a tomar las ideas de Smith va a aparecer David Ricardo, y que va a ser un hombre que en el fondo va a ser de una familia judío-sefardí, que van a venir del mundo de los Países Bajos, van a llegar a Inglaterra, va a incursionar en la Bolsa de Londres, se va a hacer especialista y va a hacer fortuna en la Bolsa de Londres y posteriormente va a ser en el fondo un Member of Parliament. ¿Ya? Y desde el Parlamento, que va a tener el cargo hasta su muerte, va a desarrollar una teoría económica. ¿Ya? Y aquí David Ricardo va a concentrar la idea de que es el trabajo el que crea el valor. ¿Ya? Y él dice aquí hay dos modos de acumular capital. Este puede ser ahorrando como consecuencia de un aumento de los ingresos o por la disminución del consumo, es decir, bajando los gastos. Lo que va a cambiar, porque Adam Smith lo que planteaba a nivel del comercio internacional es que habían ventajas absolutas y por lo tanto Francia tenía que producir quesos y vinos porque tenían ventaja absoluta y el resto tenía que dejar de producir eso. Los belgas tenían que producir alfombras porque para eso tenían ventaja absoluta. Y lo que va a plantear David Ricardo es que no son absolutas, sino que son en el fondo comparativas y que son de alguna manera, podríamos decir, relativas a ciertas circunstancias. Y además va a plantear la ley de los rendimientos decrecientes, que no porque tú contrates a un empleado más, vas a aumentar necesariamente exponencialmente por cada empleado la producción, sino que en la medida que tú vas aumentando empleados, la producción va creciendo menos, ¿ya? En relación a cada empleado. Y lo más importante es esta idea de que el trabajo es el que da el valor a las cosas. ¿Ya? Y la ley de hierro de los salarios, que siempre va a tender a bajar, esa idea de la plusvalía, lo que va a tomar después Marx, y esto lo vamos a volver a ver cuando veamos a Marx conmigo. Hay que comprender que post-Smith vamos a tener el movimiento romántico. El movimiento romántico va a ensalzar en la persona. Wordsworth es el primer poeta que habla de yo y de los sentimientos. Es la primera vez que en poesía aparece la figura de lo que yo siento como algo importante. Antes de eso la poesía era parafrasear a los clásicos. ¿Ya? Es más, Wordsworth cuando habla de los daffodils, él dice, yo estoy caminando y veo los daffodils y cuenta qué es lo que siente. Y no solo eso, Coleridge va a hablar de la imaginación, de como esta primera imaginación, como el eco infinito en el interior del alma de yo soy. Y es la individualidad lo que se va a poner, digamos, en primera línea con el movimiento romántico. Vamos a ver que la definición después de la Revolución Francesa, el contraste entre lo que es Inglaterra y lo que es Francia, políticamente en visión de mundo, se va a contrastar. Pero van a haber liberales clásicos también en Francia. Probablemente un importante que uno lo conoce poco es en el fondo Bastiat, que va a decir que el Estado es la ficción mediante la cual todos tratamos de vivir a expensas de los demás. Y es más, él va a acusar de que la gente se está dando cuenta de que el Estado es súper costoso y no terminan de comprender que son ellos los que lo pagan. Y es más, aquí en la ley, aquí también tiene que ver con lo que decía Smith, de estas leyes que son hechas para grupos, cuando el saqueo es la organización, es organizado por ley, para la ganancia de los que hacen la ley, todas las clases saqueadas tratan de entrar de alguna manera, de forma pacífica o revolucionaria, en la elaboración de la ley. Cuán vigente está Bastiat. El Estado no debe enseñar, esta es la que más me gusta, sino que debe permitir enseñar. Todos los monopolios son detestables, pero el peor de todos es el monopolio de la educación. ¿Ya? Y aquí de alguna manera dice que los gobiernos son incompetentes, que no hacen nada bien y que de alguna manera el mercado es el que debiera regular esta situación. Y hay que comprender que los estados se metían muchísimo en las cosas privadas y va a haber una lucha
por tener una mayor libertad. Ya los estados tenían un poder enorme, religioso, ¿ya? Y de alguna manera no solamente en el aspecto político, sino que también religioso. En el pensamiento de las personas, los estados eran los entes que hacían censura. Comprendamos que durante la época, hasta la época de Smith, existían los códigos de vestimenta, y eran los estados los que regulaban y veían cómo se vestía la gente. Bueno, esto es parecido a lo que nos está pasando ahora, donde el Estado quiere meterse en la casa de nosotros para poder fiscalizar, en el fondo, algo que parece, digamos, del siglo XVIII. Esta idea que cada uno tenía un puesto social y que de ahí no podía moverse. ¿Ya? Es más, de a poco va a ir surgiendo esta idea de que el Estado tiene la responsabilidad por el bienestar de los ciudadanos. Y esto va a comenzar, de hecho, cuando el propio Federico el Grande, que también es contemporáneo, podemos decir, yo soy el primer sirviente del Estado. Esta idea de un Estado paternalista. ¿Ya? Y vamos a ver que efectivamente las ideas de Smith estaban de moda, pero no se aplicaban, porque incluso en Inglaterra existía esta ley de grano que daba en el fondo subsidios especiales a ciertos grupos, tal y cual, leyes que favorecían a unos grupos y que impedían el libre mercado, y que a la larga lo único que hacían era que el grano fuera más caro. Y por lo tanto, cuando Peel termina por abolir la ley de granos, lo que sucede es que baja el precio del pan. Lo que decía Smith, iba al beneficio de la gente. Y vamos a ver cómo se va terminando y va cambiando esta sociedad jerárquica, cómo se va ampliando la libertad, comienzan los movimientos antiesclavistas que venían de antes y finalmente van a terminar estableciendo ya en 1823 digamos, el fin de la esclavitud, bueno, en suelo inglés, pero no en las colonias, ¿ya? Y esto va a llevar a que el tema de la esclavitud sea un tema todavía candente. Es más, cuando estalla la Guerra de Secesión Americana en 1860, los ingleses no toman partido por, en el fondo, el norte, porque principalmente las fábricas del norte de Inglaterra trabajaban el algodón y ese algodón era, en el fondo, en base esclavista y era más barato. ¿Ya? Entonces, no había tampoco libertad en la tolerancia, podríamos decir, religiosa, ¿ya? Estaba prohibido, y aquí vamos a ver que en el fondo no había todavía una igualdad ni un derecho a opinar libremente. Bueno, todas estas batallas se van a pelear durante el siglo XIX, y se van a ir ganando una a una, y esas son las batallas que se ganaron, y que hoy día están nuevamente en cuestionamiento y se están perdiendo. Se aumentó también el electorado y comienzan a aparecer dentro de la línea de los liberales clásicos, podríamos decir que es la línea que abre a Adam Smith, los que van a ser llamados los, en el fondo, ¿cómo se llama esto? Los utilitaristas. Y dentro de los utilitaristas va a estar Jeremy Bentham, que planteaba que lo que se busca es el mayor bien para la mayor cantidad. Ellos lo que querían eran tomar esta ética que había trabajado Adam Smith y llevarla a algo científico, a una ética que estuviera separada de la religión y que medir la ética o lo bueno o lo malo de los actos con algo objetivo. Y lo que ellos van a tomar es la utilidad, en el sentido de lo que produce felicidad. O sea, en el mismo camino que había cimentado Smith, ellos van a tomar un camino distinto que incluso va a llevar hacia un propio hedonismo. ¿Ya? Bentham va en el fondo a desarrollar varios pensamientos políticos, pero va a ser en el fondo su socio, James Smith, que además van a educar al hijo de James Mill, que va a ser Stuart Mill, el que evidentemente va a ser el último gran liberal clásico. Entonces Bentham va a tener una importancia, el bien equivalía a lo que era útil. ¿Ya? Y John Stuart Mill va a ser el gran defensor de la libertad. Cada uno tiene que tener la libertad para establecer aquello que nos hace felices y que las autoridades no deben intervenir, ¿ya? Porque las personas son soberanas en sus acciones. O sea, Stuart Mill va a decir incluso que el Estado no puede prohibirle a nadie pasar por un puente defectuoso, que ese es el problema de cada persona. ¿Ya? Y entonces esto es lo que va a suceder o que se va a ir estableciendo. Y va a escribir varios libros sobre economía, sobre sociedad, y es considerado el último liberal clásico. Incluso él va a arremeter contra, de alguna manera también, a favor de la libertad de las mujeres y del voto femenino.
él va a estar vinculado con una feminista, que es Harriet Taylor, y aquí él va a escribir, en el fondo, a favor de la libertad de las mujeres, lo que le va a causar, en el fondo, grandes problemas. Esto es justamente en un periodo en que empiezan a surgir los movimientos feministas, desde Mary Wollstonecraft, pasando por Caroline Norton, por la Josephine Butler, y Stuart Mill va a ser el gran defensor de las mujeres, y aquí las caricaturas lo van a mostrar disfrazado de mujer, porque consideraban incluso los que hoy día son progresistas para este entonces, eran contrarios, o sea, van a ser los liberales clásicos los primeros en considerar que hay que terminar con las prebendas aristocráticas, con las prebendas en el fondo por género, y establecer una sociedad más igualitaria. Pero en la segunda mitad del siglo XIX va a decaer el liberalismo clásico, principalmente porque va a surgir las ideas del socialismo, y junto con el socialismo científico, y de ahí en adelante se va a imponer las ideas del socialismo por sobre, lejos, el mundo liberal clásico. ¿Ya? Y por lo tanto, los últimos pensadores, podríamos decir, que aquí combina, aquí está por una parte Stuart Mill, y al otro lado está John Ruskin, y John Ruskin es considerado el padre, podríamos decir, del laborismo socialista estético británico. Y esta línea va a triunfar principalmente en el mundo anglosajón, y vamos a ver que en el siglo XX va a emerger la figura de Keynes, y el mundo entero va a ser keynesiano o estatista completamente. Y por lo tanto, esta idea de que el individuo es más importante que el Estado va a quedar totalmente olvidado de la faz de la tierra, hasta los que llaman ideológicamente los neoliberalistas. Pero no son neoliberalistas, son liberalismo clásico, que se va a replantear y que va a dar una alternativa para el siglo XX. 1947, un grupo de la Escuela de Austria, en el fondo la Escuela Austriaca de Economía, liderados por Ludwig von Mises, por Friedrich Hayek, se van a reunir precisamente en un hotel que se llama Mont Pelerin, y van a crear esta sociedad Mont Pelerin, y aquí va a estar de alguna manera Ludwig von Mises, que cree en la libertad y no cree en el socialismo. Por otro lado, aquí vemos cómo va a mostrar las ideas, por qué el socialismo está equivocado, y va a plantear cosas tan claras como: no es cierto que unos sean pobres porque otros son ricos. Si un orden social en el que se suprimieran las desigualdades de renta sustituyera el orden capitalista, todos se empobrecerían. Por paradójico que pueda parecer, los pobres son dueños de lo que tienen porque los ricos existen. Pero si rechazamos la tesis de que defiende la obligación general de trabajar y la igualdad de riqueza y renta, alegando que unos obtienen su ocio y riqueza a costa del aumento del trabajo y la miseria de otros, entonces no queda otro fundamento para estos postulados éticos que el resentimiento. Nadie debe estar ocioso si yo tengo que trabajar. Nadie debe ser rico si yo soy pobre. Veamos así una y otra vez que el resentimiento constituye la única base de las ideas socialistas. Va a arremeter muy fuerte contra el socialismo. Y es más, Hayek va a hablar del totalitarismo, es la nueva palabra que hemos adoptado para describir las inesperadas pero inseparables manifestaciones de lo que en teoría llamamos socialismo. ¿Ya? Y que de alguna manera el socialismo es algo que se mete y que finalmente se mete en tu vida y no deja que tú puedas tener libertad. Erosiona la libertad y da lugar a la tiranía. La libertad no solo significa que el individuo tiene la oportunidad y la carga de la elección, sino también que debe soportar las consecuencias de sus acciones y recibir alabanzas o censuras por ellas. La libertad y la responsabilidad son inseparables. Y por lo tanto, él va a escribir, en el fondo, aquí vemos de Hayek a Mill, y aquí vemos en el fondo el camino a la servidumbre, esta idea del estatismo que va creciente, como nos lleva a un totalitarismo que parece democrático, pero no lo es. Estas ideas finalmente se van a imponer desde los finales de los años 70 en adelante, y van a lograr un auge económico importante, y Hayek va a recibir el premio Nobel en vida. Van a haber algunos más libertarios como Ayn Rand, que va a escribir La rebelión de Atlas, y que va a decir que el capitalismo ha sido el único sistema de la historia en el cual la riqueza no se ha adquirido mediante saqueo, sino mediante la producción, no por la fuerza, sino mediante el comercio. El único sistema que ha defendido el derecho de los hombres a su propia mente, a su trabajo, a su vida y a sí mismo.
Y es más, aquí está lo escribe en 1920, que es impresionante, dice, cuando te des cuenta que para producir necesitas obtener la autorización de quien no produce nada, cuando compruebas que el dinero es para quien negocia, no con bienes, sino con favores, cuando te das cuenta que muchos son ricos por sobornos e influencia, más que por el trabajo, y que las leyes no nos protegen de ello, más por el contrario, son ellos los que están protegidos. Cuando te des cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en autosacrificio, entonces podría afirmar sin temor a equivocarme que tu sociedad está condenada. Hoy día hay varios liberalistas clásicos, entre ellos probablemente una de las figuras más emblemáticas es Thomas Sowell, que es un economista americano que vale la pena escuchar, porque además Sowell es un hombre que viene, es un converso por una parte, pero además es un hombre que viene de un estrato social bajo, que ha llegado a la cumbre, digamos, académica, está en el Hoover Institute de Stanford, y él va a plantear y un poco reivindicar a Marx, y va a decir, o sea, perdón, de reivindicar a Adam Smith, va a decir, nadie ha formulado al respecto denuncias más mordaces que Smith, ni siquiera el mismo Marx, un poco planteando que Smith incluso es más social que el propio Marx, y que propone cosas que son más reales, y que, es más, el propio Marx, admirando a Smith, hizo el twist y generó el cambio, pero que Smith no es el creador de un sistema tiránico y totalitario. Lo primero que yo recomiendo para comprender a Smith es que no se puede leer simplemente La riqueza de las naciones. Sí, es un gran libro per se, pero hay que leer la teoría de los sentimientos morales para comprender la dimensión ética y la visión social completa de Smith. Solo cuando uno lee los dos libros juntos, uno comprende el pensamiento de Adam Smith. Se ha escrito mucho también de él, hay varias en el fondo biografías que están, creo que principalmente esta visión desde el mundo de la intelectualidad, de la ilustración escocesa, creo que es fundamental para comprender a Smith entrar en la ilustración escocesa. Entiendo que es complejo entrar sobre todo en Hume, porque es una figura difícil y compleja, pero es esencial para poder comprenderlo. Por lo tanto, creo que este libro del infidel y el profesor hace la labor de explicar algo muy complejo en un modo accesible, ¿ya? Así que eso también me parece importante. Y hay libros de hoy día que plantean en el fondo esta guía para el hoy aplicando a Adam Smith. Nunca se aplicó Smith completamente y puristamente, por lo tanto, él intentó tal vez, podríamos decir, intelectual del capitalismo libre, es lo que intenta teóricamente Ayn Rand, pero no hay en la práctica eso. Así que no tenemos la certeza de que efectivamente ese capitalismo aplicado en la libertad plena del libre mercado y sin intervenciones, efectivamente podría provocar en el fondo la explotación, como muchos plantean, o es solamente la explotación el único camino. Yo diría que es por el contrario.